Continuamos. Bueno, entonces, yo ya estoy listo para empezar a hacer un dashboard para analizar las ventas. Entonces, me ubico aquí en el icono de visualizaciones, el cual me permite trabajar todas estas gráficas que hay aquí. Hay diferentes tipos de gráficas. Vamos a conocer pues los elementos más importantes. Yo puedo seleccionar, si voy a hacer un dashboard de gráficas, pues entonces yo puedo escoger, por ejemplo, la gráfica. Entonces yo le voy a decir, yo quiero esta gráfica. Clic y él la pone sobre el lienzo. Todos los elementos, sea una gráfica, sea una tabla, sea una tarjeta, una matriz, todos los elementos pues dan la posibilidad de ampliarlas, ¿sí? Da la posibilidad de moverla, normalmente la muevo de los 3 punticos y la puedo colocar donde yo la necesito. Puedo tener una especie de mini ampliación haciéndole clic aquí. Entonces puedo ver el gráfico un poco más grande, decirle aquí volver al informe. Y aquí en los 3 puntos pues hay algunas funciones, quitar y marcarla como destacado, o sea, la deja más resaltada que el resto de los elementos. También se puede borrar con suprimir, pero yo también normalmente la borro por aquí para no bregar y le digo quitar y la elimino. ¿Sí? Bueno. Lo que yo voy a hacer en este momento, yo explicaba en la clase anterior, tiene el principio de tabla dinámica. Entonces, yo voy a hacer este gráfico y este gráfico lo voy a alimentar con 2 elementos. Uno va a ser la ciudad, que la voy a coger de la tabla ventas. Cuando yo escoja ciudad, teniendo seleccionado el elemento que acabo de insertar aquí en el lienzo, entonces le voy a decir, voy a colocar ciudad. Y entonces él inmediatamente me va a hacer un filtro de ciudades únicas. Tiene principio de tabla dinámica, o sea, ahí no van a haber ciudades repetidas. Pero ciudad, quiero saber cuánto se vendió por ciudad. Entonces, no voy a coger las ventas netas porque yo a esto ya le hice una medida donde se llama total ventas G. Y ahí coloco y ya tengo un gráfico donde estoy representando el total de las ventas. Listo. Voy a colocar otro gráfico. Voy a insertar este gráfico de embudo, teniendo la precaución de no tener seleccionado este elemento, ¿no? Cuando yo voy a insertar algo, siempre debo de hacer clic aquí en el lienzo para que me quede libre. Y luego sí, inserto el gráfico que yo quiera trabajar. Entonces, de ahí, por ejemplo, quiero marcar por sector, por ejemplo. ¿Cuánto fue el total de las ventas? Entonces ya las tengo aquí por sector. Claro, son muchísimos, por eso sale así el gráfico. Hago clic aquí y puedo escoger otro gráfico. Entonces, en este gráfico voy a decirle que quiero, por ejemplo, por el nombre de la categoría. Y en el nombre de la categoría escojo el total de la venta. Y puedo escoger otro gráfico donde le puedo decir, por ejemplo, que voy a hacer un gráfico Trick Map, donde viene el producto y escojo el total de las ventas. Bueno, esto lo puedo recoger aquí, lo puedo contraer aquí, aquí, y ahí lo voy viendo un poco más grande, ¿cierto? Después vamos a ampliarlo y se ve pues un poco más grande. Yo tengo ahí 3 perfiles de análisis, 4 perfiles de análisis de ventas por ciudad, por sector,
por categoría y por producto. A esto le voy a hacer unas tarjetas para colocar los totales. Las tarjetas, que son estas, esta que dice tarjeta, en las tarjetas única y exclusivamente van medidas. Entonces yo voy a hacer, haciendo clic aquí en el lienzo, en la parte en blanco, entonces le voy a decir que voy a insertar una tarjeta. Y a esta tarjeta, la voy a poner por aquí, le voy a agregar por datos el total de las ventas. ¿Vamos bien allí o repito algo? Sí, bien, profe. Gracias. Ok. Entonces, ahí en el total de las ventas aquí, entonces voy a cambiarle la escala. Todos los elementos aquí en el panel de visualización tiene el modo de datos que he trabajado como si fuera la tabla dinámica de Excel, ¿no? O sea, donde tengo las áreas y tengo para darle el formato. En este momento, sí, voy a seleccionar otra vez aquí la tarjeta. En este momento la tarjeta, me voy a ir aquí por formato y aquí donde dice valores del globo, le voy a decir aquí donde dice mostrar unidades que me lo cambie, por ejemplo, que no tenga ningún formato. O sea, me muestra el número pleno, todo completo, sin escala. Le cambio el tamaño. Lo dejé de 26. Le puedo colocar un color, cualquiera. Le puedo decir negrilla. Él me coloca aquí total ventas, una etiqueta, ¿cierto? Ahí abajito, ¿sí? Ahí me aparece total ventas. Voy a quitar esta etiqueta. Entonces, esta etiqueta, cierro aquí el valor del globo y donde dice etiqueta de datos, desactivo el chulito. Lo quito. Entonces, me quita esa etiqueta. Si usted la quiere conservar, pues vuelve y la activa, entra la etiqueta y la puede configurar. Le puede colocar color, tamaño, ¿cierto? Pero yo normalmente las etiquetas las hago es aquí encima. Entonces, por eso es que la desactivo. Y me vengo aquí por donde dice general y donde dice título, lo activo. Y entonces aquí le voy a colocar en texto total ventas. Lo puedo centrar. Le puedo colocar un color al fondo. Cualquiera, qué sé yo. Con un color de letra, negrilla. Ahí dice color del texto, color del fondo, ¿no? Le voy a hacer un borde. Entonces, teniendo seleccionado el elemento, entonces nuevamente me vengo aquí en formato, por general, en efectos,
Le voy a decir que quiero un borde, activo el borde. Le pongo un color al borde, el que usted quiera. Y el borde lo puedo hacer, arreglarle los ángulos. Aquí donde dice esquinas redondeadas, entonces le doy un ángulo aquí al borde. Le puedo colocar una sombra, pero la sombra le voy a decir que es de este color, pero la voy a hacer interna dentro del botón. Y tengo una tarjeta. Voy a copiar esta tarjeta. Le digo Control C, Control V. La coloco aquí al lado. Me voy para datos, teniendo seleccionada la que acabo de copiar, me voy para datos y cambio la medida. Le digo, ahí no quiero ver el total de las ventas, sino el promedio. Control C, Control V. Y lo mismo, cambio la medida. En lugar de promedio, coloco la cantidad. O sea que esa es una base de datos que tiene 20.017 registros. Cambio los títulos, ¿no? Entonces, aquí en lugar de que diga total ventas, le voy a colocar promedio. Eso lo cambio en visualizaciones, en el icono de formato, por aquí en general, donde dice título. Le coloco promedio ventas. Y aquí le cambio a cantidad ventas. Puedo colocar completo. Listo. Ahora voy a hacer un segmento que son los slicers o los filtros, ¿no? Los segmentos. Los primeros que hay que identificar son los tipos de gráficos, las tarjetas y los segmentos, ¿no? Las tarjetas y los segmentos, ¿sí? ¿Por qué le está saliendo el error ahí, María? Es cuando colocas la medida. Sí, cuando copio la tarjeta y le doy promedio me sale ese error. Pero aquí en la tabla, en las tablas, medidas, aquí el promedio le saca error, aquí, o le sale bien la calculadora acá. Allí sale bien. Ah, bueno, entonces elimina esa tarjeta, la puede eliminar seleccionándola y en los tres punticos le dice quitar, o la selecciona y suprimir, vuelve y la coloca, a ver.
Ya, cuando lo hago de nuevo, sigue con el mismo error. Ahí estás colocando qué medida. Promedio ventas. Promedio ventas. ¿La venta sí le salió bien? Sí, la venta sí me trae valor. La cantidad, haga No una me está tarjeta dando el mismo valor que usted. haga una tarjeta para cantidad y coloque la medida de cantidad. Cantidad sí me trajo valor, pero no me están trayendo los mismos valores que usted tiene allá. Y promedio sí me sigue dando error. Revisemos la fórmula de promedio, pero entonces, te pasas a la tabla Sí, y te ubicas en la medida. Verifique que esté la función promedio, average, infoventas y venta neta, ¿no? sí. ¿Está bien? No, estaba malita. Ok. Pues la corriges. Si es, por ejemplo, en esos casos, si usted está haciendo y es un proyecto grande y tiene medidas por todos lados, el solo hecho de ir a localizar esa medida puedes perder mucho tiempo si no tienes la información organizada. ¿Sí? Tengo un error en la fórmula, no hay nada más. Yo tengo una carpeta que se llama medidas y allá voy a ir y ahí la encuentro. ¿Sí? Profe, Bueno, pero a mí no me da las mismas cantidades que a usted los mismos valores. Es porque yo tengo el filtro. tiene que tener alguno filtrado. Si es que aquí ya lo voy a explicar. Aquí los filtros se activan muy fácil. Por ejemplo, si yo hago clic sobre esto, ya me hace un filtro. ¿Sí ves? Entonces hay que tener cuidado de no tener ningún filtro. Ya les explico cómo los quitan y los ponen. Bueno, entonces ahora voy a generar un slicer, o sea, un segmento que es el que me permite filtrar. Entonces, haciendo clic aquí sobre el lienzo, entonces voy a escoger este que se llama segmentación de datos. La segmentación de datos es para filtrar. Voy a hacer un solo filtro aquí. Y el filtro que voy a colocar, lo voy a hacer, por ejemplo, tengo producto, tipo de... Lo voy a hacer, por ejemplo, por el tipo de cliente. Listo. Mayoristas y minoristas. O sea que voy a hacer un análisis de las ventas por ciudad, por sector, por producto y por nombre de la categoría, teniendo el filtro sobre mayoristas y minoristas. Ahí ya funciona. Yo puedo decirle, quiero saber las ventas por mayorista. Entonces, en mayoristas compraron 6.470.000, ta, ta, ta. El promedio, ¿Cómo sacaste ese segmentos? este lo saqué aquí en este que dice segmentación de datos. Sí, profe. ¿Sí? Ahí es donde se colocan. Bueno, voy a tener seleccionado este segmentación de datos. Hay varias formas de presentación de los segmentos, o sea, los filtros. Pueden ser listas, pueden ser cuadritos combinados o pueden ser botones. Entonces, teniendo seleccionado este elemento de que lo hice con una segmentación y esta segmentación la alimenté con de la tabla de infoventas con el tipo de cliente, ¿sí? Entonces, teniéndola seleccionada aquí en formato, por donde dice configuración del segmento, le voy a decir que me lo cambie el estilo a mosaico. Entonces me lo pone en botones, ¿sí ves? Todo es configurable. Vamos a ver si me coge este mismo formato aquí. Le digo copiar formato y vengo y hago clic
acá. Y ahí me coloco un formato. Mayoristas, minoristas, y aquí en el borradorcito borro el filtro para ver la totalidad de la información. Bueno. La facilidad de hacer los dashboard, aquí ya lo vieron que no hay mayor problema. Bueno, pues digamos que pues los que apenas lo están conociendo, pues, pero comparado con Excel es mucho más fácil, ¿no? De hacer un dashboard aquí, porque solamente yo escogí el gráfico y le coloqué los campos que necesito, ¿no? Esto ya queda automáticamente conectado. En Excel tenía que coger elemento por elemento y decirle botón derecho, segmento por segmento, decirle botón derecho y conectarlo con cada uno de los elementos. Los segmentos que son los que permitan filtrar, ¿no? Los que permiten filtrar vienen aquí en las visualizaciones, ¿no? Por eso ya vimos algunos gráficos, que los gráficos los alimentamos ¿con qué? Un gráfico normalmente siempre se hace con una columna texto de la tabla que tengan y con una medida o con 2 medidas o 3 medidas. Si yo me paro aquí en el gráfico, entonces él me deja aquí resaltado de dónde proviene la información de este gráfico que estoy haciendo aquí. Entonces me está diciendo, si yo tuviera esto aquí contraído, no expandido, sino así, entonces me dice, este gráfico lo hicieron de la tabla Infoventas y de la tabla Medidas. Entonces, si yo abro Infoventas, de Infoventas cogí la columna Ciudad y de Medidas cogí la medida Total Ventas. ¿Ves? Entonces, siempre en el gráfico que esté, en el elemento que tenga seleccionado, él me va a decir de dónde vienen los datos. Si yo me paro aquí en este elemento, que es una tarjeta, entonces me dice que esta tarjeta viene de la tabla medidas y de ahí escogieron total ventas. Se hace automático, ¿cierto? Entonces, pues no coloqué sino un segmento, pero puedo colocar 2, 3, 4, los que necesite. Entonces aquí viene aquí y en la medida en que usted seleccione los mayoristas, los minoristas, ¿no? Si yo le digo mayorista, ¿qué es este promedio de 4 millones? ¿Qué sería ahí? O sea, a los mayoristas les estamos vendiendo 6.467.120.140 pesos. Eso fue lo que le vendimos a los mayoristas. Me saca un promedio de 4.347.060. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es ese promedio? Bueno, estos 6.467.000.000 se lo vendí a 1.490 mayoristas. Y de esos 1.490, en promedio, cada mayorista me está comprando 4.347.060 pesos. Eso es lo que está dando esa lectura. Si yo me pongo aquí en minorista, entonces a los minoristas les estamos vendiendo 19 billones, ¿no? Le hemos vendido cantidad de veces que nos han comprado, es la cantidad de veces que nos han comprado, 18.527, y en promedio por cada venta que le hemos hecho, en promedio cada venta da 1.035.264. En promedio por cada venta que hemos hecho. ¿Sí? Se puede, para borrar los filtros, entonces aquí hay un borradorcito que haciéndole clic, vuelvo y restablezco la base de datos. Todo es configurable. Vamos a alcanzar en estos minuticos aquí a configurar este gráfico.
Entonces lo selecciono, me vengo a visualizaciones y escojo formato. Bueno, entonces voy a entrar aquí donde dice columnas. Mostrar todo. Entonces le digo, Cali, le puedo colocar un color. Bogotá, le puedo colocar otro color. Medellín. Si usted es amiga de los colores, pues aquí se va a dar gusto, ¿sí? Todo lo que usted necesite, ¿sí? Bueno, ahí está. Punto de venta. Y cambiémosle el color a este aquí como por. Ahí está. Entonces, eso lo hice teniendo seleccionado el elemento y lo hice aquí donde dice columnas, ¿sí? Ahí amplío, siempre amplío. Siempre amplío el menú que está trabajando y luego vuelvo y lo contraigo para no perderme, porque si usted abre muchos, pues no sabe dónde está. Estoy aquí en formato, en objeto visual. Etiqueta de datos la voy a activar. Pues ahí me muestra la etiqueta. Cuánto estoy vendiendo por cada una de las ciudades. Estas etiquetas de datos también las puedo configurar. ¿Sí? Todo es configurable. Usted puede, por ejemplo, decirle lo mismo. Puede venir aquí a general y aquí en título, entonces decirle que lo quiere centrado. Puede colocarle color al fondo, color a la letra, cambiar el título. Puedo decir aquí total ventas por ciudad. Todo es configurable. Usted le puede cambiar el color a esto como en Excel. Tienes que seleccionar el elemento y empezar a buscar. El eje X, por ejemplo. Tamaño, le puede cambiar el tamaño. ¿Sí? Le puede decir negrilla. Le puede cambiar el color. Lo mismo, entonces coge el eje Y, le cambia también. Todo lo que usted quiera. Le puedo colocar bordes a esto. Entonces me vengo aquí por formato, donde dice general. En efectos, por aquí dice borde, ya lo hicimos, lo estamos repitiendo, lo activo. Entonces le activo el color del borde. Donde dice, puedo redondear el borde. Le puedo colocar una sombra. Ahorita lo hicimos, ya estamos repitiendo aquí. Entonces esa sombra, le voy a dejar ese color, que la sombra sea interna. Donde usted quiera, y ahí, pues, aquí la puede programar, aquí arriba, aquí abajo, ¿sí? Pues ya tiene un gráfico configurado. Entonces uno le gasta tiempo al primero y luego lo que hace es copiar los formatos. Le dice copiar formato, viene y le hace clic aquí. Copiar formato, le hace clic acá. Copiar formato, le hace clic aquí. Y luego por título lo que hago es cambiarle el nombre. Entonces aquí le voy a colocar total ventas por categoría. Entonces en formato, por general, título. Ese es el primero que uno se aprende. Total ventas por categoría. Aquí. Total ventas por sector.
Total ventas por producto. Listo. Tengo mi primer dashboard, ¿sí? Bueno, lo graban, por favor. Guardémoslo. Le vamos a Profe, cambiar. Dígame. ¿cómo fue que le quitó el filtro? ¿Dónde es que sale el borrador? ¿Qué me ¿Cuál? mandó? El borrador para quitar los filtros. Ahí encimita, veanlo, ahí está. Aquí filtro. También lo puede quitar haciendo otra vez clic en el filtro y ahí lo quita, ¿no? O aquí en el borradorcito, pues porque aquí no son todos, ¿no? Bueno, todo eso también, todo es configurable. Usted lo que tiene que sentarse es seleccionar el elemento y empezar a mirar los formatos. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Y te los vas aprendiendo, pues vamos a seguirlos repitiendo, ¿no? Pero ahí sí es de mucho interés el suyo en querer saber por dónde cambia algo en la medida en que usted se meta y empiece a revisar y vas memorizando por dónde están las cosas, ¿no? Este es un primer dashboard. Fácil. Pues digamos que la demora es mientras aprendo por dónde cambio las cosas aquí en el formato, ¿no? Pero ya ahí tienes un dashboard. Power BI se caracteriza porque tiene muchos filtros. Por ejemplo, si yo le hago clic en este verde, que es a la categoría de estudiantes, entonces me cambia todo automáticamente, ¿no? Entonces, en la categoría de estudiantes, por ejemplo, se hicieron 4.996 ventas, donde de esas 4.996 hay un promedio de venta de por cada persona que nos compra, entonces 1.159.042. Y a los 4.996, a cada uno da un total de 5 millones como el total general, ¿no? De la venta. Puedo quitar el filtro otra vez haciendo clic acá y vuelvo y restablezco la base de datos. Todo quedó conectado, ¿sí ves? Todo. Yo no necesité decirle conexión ni nada. Todo funcionó como una tabla dinámica, porque él aquí me hizo un resumen, ¿no? De aquí en Cali cuánto se vendió, ¿no? O sea, si yo coloco aquí Cali, entonces me saca, bueno, puedo cambiarla también la medida. Bueno, en la próxima clase pues seguimos aprendiendo a cambiar formatos, ¿no? Pero esto es lo chévere de esto, que mira que usted puede hacer un estudio específico sobre el que tenga, ¿no? Bueno, ya empezamos a trabajar eso. Vamos a continuar aprendiendo. Entonces, lo importante es eso, seleccionar el elemento, ¿no? Por eso es que yo digo que llegar aquí y hacer esto se vuelve repetitivo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que aprender y hacer? O sea, este diseño que hicimos aquí, ¿sí? Donde esta tabla que es la que estamos trabajando es un query producto de unas relaciones que hice y producto de unas columnas que quité. Y solamente dejé específicamente para este dashboard, dejé esta consulta que es la que estoy trabajando, para finalmente llegar y presentar un informe de ventas por ciudad, por sector, por producto y por categoría, que era lo que me estaban pidiendo. Supongamos que eso era lo que me estaban pidiendo, ¿sí? Bueno, muy bien, guardamos, por favor. Mañana sin falta a primera hora les mando los videos. Ya me falta nomás de la clase pasada grabar uno que es cortico y les mando estos dos y les mando este archivo. Yo voy a seguir mandando los archivos de Power BI por si alguien no lo pudo hacer, trabajar, lo mire, lo revise.
y lo tengan allí. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, profe, ¿Cómo muchas les fue? ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo pudieron hacer? ¿Les quedó bien? ¿Difícil? Sí, sí, señor, me quedó un tanto diferente en el estilo de cómo acomodar las cositas. Ah, bueno, sí, esa es otra, pues uno también va aprendiendo a manejar los espacios, ¿no? Que es que aquí aprender a manejar espacios, bueno, es que todo eso, lo que sí es cierto es que uno se demora mucho haciendo los diseños, ¿no? Porque tienen muchas arandelitas por donde cambiar cada cosa. Entonces, eso es lo que lo demora a uno mientras uno se aprende dónde está. Pero uno va aprendiendo a coger la medida de la página, las gráficas, los tamaños. Cada día uno va mejorando el diseño, ¿no? Con base a la experiencia que uno va teniendo. Bueno, muy bien. Una feliz noche para todos. Nos veremos, Dios mediante, el próximo martes. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, feliz noche. Gracias igualmente. Que descanse. Hasta luego, gracias.